Nadie sabía cómo había llegado allí. Solo el hedor comenzó antes del amanecer y los guardias dudaron mucho antes de abrir la reja. Lo que yacía abajo no se reconoció inmediatamente como el cuerpo del rey. El rostro estaba hinchado, la piel reventada por el calor interno, los ojos hinchados, la boca abierta en un grito mortal. Su cuerpo se balanceaba lentamente en un líquido estancado, donde se mezclaban heces, agua, restos de comida y sangre. Unas semanas antes todavía estaba sentado en el trono, cubierto con una manta de lana gruesa que ocultaba las úlceras en el abdomen y los muslos. Se rascaba hasta sangrar. Los sirvientes notaban que cada día el olor a podredumbre se extendía desde sus aposentos. El médico, llamado desde Turén, anotó en sus notas: la piel entre las piernas está podrida y con ampollas, la uretra está inflamada, la orina es negra y tiene sedimentos. Le pusieron ventosas, le aplicaron toallas calientes y le untaron cera con eneldo. Ninguna pomada ayudó, ningún conjuro, ningún incienso acalló lo que había comenzado en su interior. No comía, solo tragaba jugo de ajo hervido al que, a instancias de un monje carmelita, se le añadía polvo de cáscara de huevo quemada y reliquias sagradas. Deliraba. Llamaba a su madre muerta y le pedía que no lo llevara al infierno, donde huele igual que aquí, debajo de mi vientre. A veces se levantaba de un salto de la cama y exigía que sacaran a todas las mujeres, aunque solo había hombres a su alrededor. Llamaba a un niño llamado Toma, pero ninguno de los cortesanos sabía quién era. Por las noches se oían golpes, o en las paredes o en su cabeza. Ordenaba quitar la tapicería de la puerta del dormitorio, desmontar los muebles y quemar la ropa de cama. Estaba convencido de que en el castillo se escondían herejes. El enemigo se esconde en el retrete, dijo una vez en voz alta delante del cardenal. Entonces nadie entendió lo que quería decir. Los guardaespaldas, por orden del primer ministro, se cambiaban cada noche. Se registró lo siguiente: los guardias se niegan a acercarse a las puertas del dormitorio si no se les limpian las fosas nasales con aceite. En un informe al obispo de Rouen se comunicaba lo siguiente: la paz del rey está contaminada, la carne se pudre en el plato antes de que se ponga el sol. Uno de los cocineros huyó durante la noche, dejando abierta la bodega. Llamaron 3 veces a la esposa, ella no entró. Le pasaban notas en las que le rogaba que se confesara, él las rompía sin leerlas. Una vez, según dicen, ordenó que le trajeran un gallo vivo para apalear a la muerte, una antigua creencia popular. El gallo murió al cabo de 1 minuto, asfixiado. El obispo, al que se le permitió entrar en presencia del rey, salió con el rostro pálido y las manos crispadas. No pronunció ni una palabra. 2 días después renunció a su cargo. El médico, el último que intentó darle una decocción de raíz de cicuta, escribió más tarde: el vientre hinchado como un saco de vino, entre los dedos de los pies pus y mucosidad sanguinolenta, en la raíz de la lengua una úlcera cubierta de espuma blanca. Cuando gritaba olía a pescado podrido y cobre caliente. Se le hicieron 3 sangrías. Después de la última, de la vena no salía sangre, sino un líquido turbio. Uno de los sirvientes, el viejo Guillaume, anotó en sus papeles personales: pesa menos que un niño, la ropa se le hunde en el cuerpo, las sábanas tienen manchas amarillas, parecidas a restos de grasa. A veces se pasa todo el día en silencio y luego grita que está rodeado de paredes de mierda y que no es un rey, sino un cadáver. La última noche lo vieron de pie junto a la ventana, envuelto en un manto de lana, descalzo. Pidió que no cerraran las contraventanas.
Decía que veía afuera una luz que quería llevárselo abajo. Por la noche los guardias no se dieron cuenta de que había salido de su dormitorio. Por la mañana encontraron su cuerpo en un pozo en el patio trasero. La reja estaba arrancada, la piedra que cerraba el paso estaba apartada. Los sirvientes que examinaron el cuerpo confirmaron que estaba vivo cuando cayó. Tenía los dedos apretados, las uñas rotas y restos de heces humanas y paja en la boca. Se le había salido un ojo. La cavidad abdominal estaba hinchada. Tuvieron que sacarlo con pértigas y ganchos. El cuerpo desprendía calor. 6 horas después se desintegró por la putrefacción interna. Mientras los cortesanos discutían cómo presentar el hecho al pueblo, el cuerpo fue colocado en un barril, rociado con vino y luego con resina. El embalsamamiento no tuvo éxito. Las vísceras se deshacían en las manos. El funeral se celebró 2 días después, en una sala semivacía. Nadie pronunció ninguna palabra, nadie lloró. Por las noches, en la parte este del castillo, alguien arañaba las paredes. Los sirvientes que recorrían los pasillos de piedra con linternas informaban de un olor extraño. No era simplemente el hedor de la inmundicia, sino el hedor de un cuerpo en descomposición, como si el cadáver estuviera emparedado. Uno de los porteros, un anciano con una oreja cortada, se levantó por la mañana en la cocina y declaró: «El rey está maldito. Hay algo extraño en él. Ya está vagando por las tuberías». Para entonces, el trono real ya se llenaba 2 veces al día de una mucosidad negra con vetas de sangre. El médico de Rouen, llamado a toda prisa, anotó en su informe: «Le extraje sangre de la vena de la mano izquierda 7 veces. La sangre es espesa, con un fuerte olor a hierro ácido. Las úlceras del abdomen no se curan. Uno de los abscesos se ha reventado y en su interior había un gusano blanco del tamaño de un dedo meñique. El rey no ha sentido dolor». Tras este procedimiento, el monarca cayó 2 veces en un estado de inconsciencia, confundiendo al obispo con su difunto padre. El olor se intensificaba. La cama del rey se cambiaba 3 veces al día, pero el hedor se impregnaba en las cortinas, en el cabello de las sirvientas, en la decoración de la iglesia. Uno de los capellanes, un joven ingenuo, llegó con un incensario y comenzó a leer salmos, pero después de la 3ª línea vomitó en el suelo. De rodillas gritó: «Esto no es una enfermedad, es un demonio en descomposición». Lo sacaron del cuarto. Al día siguiente había desaparecido. En los registros de la corte de ese día solo hay una breve nota: «Enviado en silencio a un monasterio del norte». Mientras tanto, el canciller y los hijos del rey comenzaron a preparar un nuevo plan para la transferencia del poder. El hijo mayor, que temía a su padre, incluso antes de los primeros ataques de malestar, sobornó a los tesoreros y reescribió la propiedad a su favor. Después del consejo matutino, no entró en los aposentos del rey. Uno de los guardaespaldas declaró más tarde bajo juramento: «Su rostro palideció cuando oyó la voz de su padre detrás de la pared. Dijo: ya no es un hombre, sus ojos son como los de un cerdo antes del matadero». El tratamiento se convirtió en una formalidad. Todos los días acudían médicos con ungüentos de manteca ahumada, velas apestosas y hierro al rojo vivo, con los que intentaban abrir los conductos de los vapores venenosos, o monjes con cruces y velas, que cantaban salmos directamente sobre las úlceras. Una de estas sesiones terminó con una quemadura en la ingle. El rey no gritó, ya no sentía dolor. «No lo reconocí», escribió más tarde el ayuda de cámara.
Hablaba con el techo, susurraba algo al oído de su madre muerta, no dejaba que nadie le tocara la mano izquierda, supuestamente porque allí había una señal. Se le enmohecieron las uñas, la piel de los pies se desprendía de los huesos. Por la noche gritaba que oía a Dios rascando desde fuera y exigiendo que le abrieran. Las oraciones no servían de nada. Al atardecer de la quinta semana cerraron las habitaciones del rey. Nadie, excepto el médico jefe, el eunuco y 3 sirvientes armados, podía entrar. A uno de los panaderos le sacaron un ojo por mirar accidentalmente al monarca. Dentro hacía un calor como en un baño turco. Todo el cuerpo del rey estaba cubierto con una tela áspera empapada en vinagre y algo negro. Estaba podrido desde la cabeza hasta las rodillas. «Es un osario», dijo el sirviente que llevó el agua y logró respirar una sola vez. «Se ha convertido en un osario y lo que hay dentro ya no se puede llamar rey». Cuando a la 7ª semana llegó una delegación de Nápoles, no les dejaron entrar en el castillo. «El rey está rezando», dijeron. A través de las estrechas troneras, los embajadores vieron cómo volaban pájaros negros sobre la torre. El cronista escribió más tarde: «Volaron en círculos durante al menos 3 días, graznando como si estuvieran advirtiendo». Uno de los palomos cayó muerto sobre el techo de la capilla, con un ojo desorbitado y el pico abierto. Lo tomaron como una señal. Por orden secreta del canciller, comenzaron a reforzar las trampillas de los pozos y los sumideros. Se temía que los rumores sobre los animales que se habían instalado en las alcantarillas bajo el castillo provocaran el pánico. Varios sirvientes oyeron por la noche chapoteos, pasos bajo el suelo y el chirrido de cadenas. Uno de ellos anotó en su diario personal: «Ya se está deslizando hacia allí, primero gota a gota, luego se derramará todo». Al final de la 2ª semana después de la caída por las escaleras, la putrefacción se extendió desde el muslo hasta la parte inferior del abdomen. Ningún ungüento a base de vinagre, musgo triturado e infusión de incienso detenía la inflamación. Al contrario, la piel se hinchaba, se agrietaba y debajo bullía un líquido maloliente y turbio. Los sirvientes, ocupados en cambiarle las vendas, llevaban trapos en la boca, pero el olor atravesaba incluso las cortinas impregnadas de resina. El médico de Poitiers, llamado por 3ª vez, propuso abrir el absceso con un hierro al rojo vivo, pero fue destituido por orden real. El rey murmuraba sobre traición y sustitución de los brebajes. Rechazaba la comida y solo bebía agua colada con miel y migajas de pan de molde. La cámara contigua al dormitorio se convirtió en un oratorio. Allí permanecían de pie 2 sacerdotes que se turnaban las vehendas. Las oraciones eran casi ininterrumpidas. Según el testigo del camarero, el rey oía gemidos en las paredes y ordenaba arrancar las tablas del suelo. De hecho, uno de los médicos cayó allí cuando las viejas tablas se rompieron bajo él y tuvieron que sacarlo con cuerdas untadas con cera para que no se pegaran a las heces. Después de eso, el suelo debajo de la cama fue reforzado con tablas cubiertas con una capa de plomo. El heredero, François, de 19 años, solo pudo acercarse a la cama una vez. Tras ese encuentro lo sacaron llorando. Al día siguiente se sustituyó a todos los guardias de las puertas interiores. Según los apuntes secretos del boticario, la parte inferior del cuerpo ya no respondía a las inyecciones y se oían ruidos como de burbujas en el interior. Se suspendió la evacuación intestinal. Los enemas no servían de nada y al 3er día se encontraron larvas blancas en el ano.
Los sirvientes sobornaron a una anciana del convento de Santa Lucrecia para que recitara conjuros, pero murió 2 noches después de miedo y fiebre, según consta en el libro del convento. La guardia ordenó que no se dejara entrar a nadie más. Los antiguos cortesanos, que antes formaban el consejo del padre del rey, desaparecieron uno tras otro de los aposentos. Algunos se marcharon del castillo sin permiso. Uno fue encontrado en un pozo. Su muerte fue declarada accidental. Se interrumpieron los informes internos a París y se interceptaron las cartas. Los sirvientes que fueron sorprendidos intentando entregar una nota al boticario del Louvre fueron interrogados y 2 de ellos fueron ahorcados en la muralla sur sin juicio previo. En el monasterio de Roche-en-Brun se quemaron 3 herejes arrepentidos, uno de los cuales afirmaba haber visto en sueños la putrefacción del monarca como castigo por su lujuria y su traición al juramento de la cruzada. El rumor llegó a la corte. Según el escribano, el rey ordenó que le quemaran una cruz en el pecho con un gancho de hierro que se utilizaba para extraer huesos en las autopsias. Después de eso, cayó en un estado de delirio. Por las noches llamaba por el nombre de su madre, fallecida hacía mucho tiempo. Se hizo un último intento de trasladarlo a un castillo de caza donde el aire era más limpio. Sin embargo, la camilla se rompió al bajar las escaleras. Uno de los soldados que sujetaba la base se hizo ermitaño. En el informe del teniente se lee: se elevó un vapor dulce y repugnante del cuerpo. Los soldados no comieron hasta la noche. A partir del 26º día, los aposentos fueron vigilados por una doble guardia. Por los pasillos se empezaron a pasear con máscaras empapadas en vinagre y lavanda. Junto a la cama se colocó un cuenco con carbones ardientes y hierbas, pero nada servía. Los mosquitos y las moscas se posaban directamente sobre los labios del rey. Ya no hablaba, a veces gemía, a veces agarraba las manos, pero no reconocía a nadie. La piel de la espalda se desprendía al tocarla. La última vez que lo afeitaron fue el 10º día. Después, la barba se le pegó a la piel muerta y nadie volvió a tocarle la cara. El cronista escribe: uno de los hermanos del monasterio de Roa dijo que solo había visto algo así una vez, en la cripta donde escondieron un cadáver en plena epidemia. El hedor que salía de las habitaciones era tan intenso que los guardias de la puerta se turnaban cada 2 horas. Los médicos ya no acudían voluntariamente, sino que eran obligados por orden del guardián del sello. Los armarios, cubiertos con telas rellenas de hierbas secas, no ocultaban la humedad. El sudor goteaba del techo y, junto con él, caían gotas de pus marrón que supuraba de la almohada. Junto al lecho, sobre un banco frío y manchado de sangre en varios lugares, yacía la bata real. En los pliegues de la tela ya se movían las larvas. Según los informes matutinos de los sirvientes, la orina con sangre había llenado hasta el borde los recipientes nocturnos y, en los últimos días, fluía sin cesar, como si el rey ya no fuera un hombre, sino una herida abierta. Del ano salía un pus maloliente que empapaba la cama hasta el suelo. Uno de los sanitarios, joven, no pudo soportar el olor y saltó desde la galería. Su muerte fue ocultada. Se llevaron el cuerpo por la noche y borraron su nombre de las listas. Los rumores se extendieron más rápido que el hedor. En la ciudad se decía que el rey hablaba por las noches con los muertos, llamaba a los herejes ejecutados y levantaba las manos al vacío. Una sirvienta que había oído sus súplicas de perdón se habría arrancado la lengua. Los demás guardaban silencio.
En el informe redactado por el secretario del consejo se decía: lo visto en la habitación hizo que un guardia se defecara, a otro le hiciera arrodillarse a rezar hasta el amanecer y a un tercero intentar arrancarse los ojos. El rey dejó de reconocer a sus allegados. En una carta que se conserva en los archivos, el escribano anotó sus palabras: «Madre, has venido con una cadena en la mano, me llevas abajo, pero yo aún no he muerto». Otro día supuestamente gritó: «El pozo me llama, agua, oigo cómo me golpean». La degradación mental se agravó en gran parte debido a los medicamentos. Una mezcla de opio, mercurio, infusión de cáscara y aceite caliente se aplicaba en la espalda, se frotaba en el estómago y se introducía en las heridas. Pero el dolor regresaba y el rey exigía nuevas dosis, suplicando con voz temblorosa a la monja que le trajera agua negra. Según rumores posteriores, a estos líquidos no solo se añadía opio, sino también insectos triturados y hígado de ahogados. Sus extremidades comenzaron a oscurecerse, el cuerpo no fallaba, se descomponía en vida. Los flemones de los muslos reventaban y de ellos salían coágulos de grasa verde. La piel de los talones comenzó a desprenderse en capas, dejando al descubierto los tendones. Una vez, al cambiar las sábanas, la piel de su muslo quedó pegada a la tela en un trozo entero, como un pergamino con letras sangrientas, según anotó el cirujano jefe. El rey gritó y perdió el conocimiento. Más tarde, al despertar, exigió que se alejaran de él todas las mujeres y garabateó con las uñas en la cabecera la palabra infierno. Se duplicó la guardia en la puerta. Solo se permitía entrar acompañado de 2 testigos. El sacerdote se negaba a quedarse solo con él. Escribió que las paredes tiemblan en la habitación y se oye una voz detrás cuando no hay nadie. Las paredes se cubrieron de manchas de moho y el aire se volvió denso, como en una bodega. En el cuaderno del médico real de ese día se lee: la mucosidad en la garganta del enfermo vuelve a tener sangre. El vómito es espeso, con mezcla de verde. No enfoca la vista, habla del diablo, murmura oraciones. A los consejeros solo se les permitía entrar 5 minutos. Uno de ellos, el conde de Bearn, salió pálido y al día siguiente desapareció. Encontraron su cuerpo en el bosque, estaba ahorcado y en el pecho le habían grabado la palabra traidor. La investigación se archivó. Las sospechas recayeron sobre los partidarios del príncipe, al que estaban preparando en secreto para ascender al trono. Los allegados no se fiaban unos de otros. Por las noches se oían ruidos en el castillo, golpes en las puertas, susurros en las tuberías. Varios camareros pidieron el traslado. A los que se negaban a entrar en la habitación del rey, los llevaban al sótano para castigarlos y purificar sus almas. Una noche los sirvientes no pudieron entrar. La puerta estaba cerrada por dentro. 2 horas después la derribaron. El rey estaba vivo, pero yacía boca abajo cubierto de excrementos. En el suelo había escrito con sangre: «Pronto». Nadie se atrevió a afirmar quién lo había hecho. El médico enviado desde París no vivió ni un día. Lo sospecharon de haber cambiado los medicamentos y lo arrastraron a la plaza, donde la multitud le metió sanguijuelas en la garganta. La situación se volvió crítica. Por miedo al contagio, comenzaron a llegar al castillo obispos, consejeros, gente con peticiones y cruces. Los rumores afirmaban que el propio soberano era ahora un recipiente del demonio y que, si no le cortaban la lengua, contaminaría la tierra con sus palabras. Uno de los escribanos anotó: «Si la enfermedad fue enviada como un castigo, la maldición vive ahora en cada bocanada de aire que rodea el trono. La gente tiene miedo de respirar, la gente tiene miedo de callar, y él no muere».
El rey ya no se levantaba. Los sirvientes, a quienes se les permitía acercarse al cuerpo con un permiso especial del gran capellán, informaban de que la piel de los costados se rompía al menor contacto y de las grietas brotaba un líquido de color amarillo turbio con olor a podredumbre. Le cambiaban la cama 2 veces al día, pero las sábanas se pegaban al cuerpo cada mañana, como si se hubieran incrustado en la piel. La sangría, realizada por tercer día consecutivo, no le alivió. Tras la quinta sangría, el rostro del rey adquirió un tono terroso, casi grisáceo, y los labios se le agrietaron. El médico Gautier de Rouen recomendó untar las heridas con vinagre e incienso, pero de debajo de los vendajes comenzó a salir una capa similar a moho graso. En el informe del padre Stefan, escrito en secreto y entregado a través de la puerta de la cocina a los monjes de la abadía de Sainte-Geneviève, se dice: el rey nos llama ratas, exige que quememos el evangelio y susurra que el príncipe del infierno ya está a los pies de la cama. Por la mañana se abalanzó sobre mí con un cuchillo de pan, por la noche lloraba y besaba mis pies, pidiendo perdón. Ya no le queda nada de razón. El acceso a los aposentos estaba estrictamente restringido. El hermano del rey, el duque de Armagnac, se encontraba en la puerta con sus hombres, sin permitir la entrada a ninguno de los allegados, excepto al viejo consejero de la Tour. Los que anteriormente formaban el núcleo del consejo, los vizcondes, el chambelán y el notario real, fueron expulsados con el pretexto de la contagio. En realidad, según escribían los sirvientes en sus informes, el motivo eran unas cartas encontradas a los pies del soberano. En ellas, supuestamente, renunciaba al matrimonio y al trono y se autodenominaba siervo de Dios. Las escondieron en un baúl con ropa blanca y ni siquiera se las mostraron al confesor hasta que llegó el momento. La comida se llevaba a los aposentos cerrados con llave 2 veces al día, pero el rey comía con dificultad, mordía, masticaba mucho y luego vomitaba sobre la camisa. El médico palatino ordenó que le sirvieran carne de paloma hervida y que bebiera una decocción de cabezas de amapola. Cuando esto tampoco ayudó, ordenó que se machacara arcilla roja y se la frotara en los pies, creyendo que así las toxinas saldrían a través de la piel. El cuarto de baño, situado en la habitación contigua, estaba atestado. Las tuberías no funcionaban y el hedor subía a las habitaciones, mezclándose con el sudor putrefacto, las hierbas y el vino agrio. En una de las anotaciones de un sirviente llamado Piero se dice: por la mañana, cuando saqué el orinal, la tapa estaba rota y el olor despertó a los cuervos que había en las paredes. Al parecer, alguien había dejado deliberadamente el orinal abierto. Se supone que el propio rey, por temor a ser envenenado, dejó de hablar con sentido. Según la esposa del escribano del monasterio, a quien llamaron para lavar las sábanas, el rey murmuraba: están debajo del suelo, me comen desde abajo. Las venas de las piernas se hincharon hasta alcanzar el grosor de un dedo y, una noche, una de ellas reventó y la sangre brotó sobre el suelo. Los sirvientes, enloquecidos por el miedo, dejaron el cuerpo sin vigilancia durante media hora. Por la mañana, cuando regresaron, el rey yacía envuelto en su propia sábana, con abrasiones en la cara y las uñas rotas. Probablemente intentó arrastrarse hasta la puerta, pero se debilitó. En el diario del boticario hay una anotación: tenía los ojos blancos como el pescado hervido. No me reconocía ni a mí ni a la lámpara. Tenía la boca abierta y los dientes cubiertos de una mucosidad oscura. Al día siguiente comenzaron a prepararlo para la última comunión. Sin embargo,
cuando el sacerdote le tendió el pan, el rey se volvió hacia la pared y gimió, mordiéndose la lengua. No pudieron hacerle tragar ni siquiera agua. Entonces el capellán ordenó que le pusieran grilletes, una cadena de hierro con púas que él había rechazado anteriormente. Los sirvientes tuvieron dificultades para sujetarla a su cuerpo. La cadena se clavó en la carne podrida, provocándole convulsiones. En un informe interno del duque de Armagnac, enviado a Lyon por un mensajero secreto, se dice: el cuerpo se descompone como un fruto maduro. Estamos conteniendo los rumores, pero ya 2 cocineros se han envenenado con los vapores de la habitación. El perro que dormía a la puerta fue encontrado muerto. La gente tiene miedo y susurra que algo extraño se ha apoderado del rey. Las paredes del dormitorio estaban cubiertas de moho y, en una esquina, bajo la icona de San Miguel, los sirvientes notaron unas extrañas manchas oscuras, como si la humedad saliera de las propias piedras. Intentaron rascarlas, pero por la mañana las manchas volvían a aparecer. En estas manchas, la esposa del capellán supuestamente reconoció los rasgos de un rostro con los labios torcidos. Lo denunciaron, pero la señora desapareció al día siguiente. Se la llevaron los monjes. La quinta parte termina en vísperas del acontecimiento decisivo. El rey aún vive, pero su cuerpo se descompone y su alma se debate entre el delirio, el miedo y los últimos intentos por comprender a quién teme y por qué. En la noche del 7º al 8º, cuando el castillo aún permanecía en penumbra y parecía que el cielo mismo contuviera la respiración, el rey desapareció. No se le había visto desde la noche anterior. Se quejaba de calor, náuseas y dolor en la parte baja del abdomen y, a instancias de los médicos que velaban por él, tomó una infusión de menta, un brebaje con opio y se envolvió en una capa con cuello de Marta. Los sirvientes encargados de su cuidado nocturno afirmaron más tarde en sus declaraciones que habían oído una voz ronca que pedía que se abriera la puerta trasera. Media hora antes del amanecer, el hedor era tal que los guardias salieron corriendo al patio, pensando que un cadáver en descomposición había salido de los sótanos. Encontraron al rey boca abajo en un pozo entre sus propios excrementos, trapos podridos, trozos de madera y restos putrefactos de carne del año anterior. Su cuerpo mutilado estaba atrapado entre el techo y la pared de piedra, como si hubiera tropezado, resbalado y se hubiera golpeado la cabeza contra un saliente ennegrecido. La cabeza estaba medio sumergida en una mezcla de hedor, masa viscosa y podredumbre. Los médicos tardaron mucho en decidirse a sacar el cuerpo y solo después de que los soldados lo ataran al pecho con cadenas, lo sacaron y lo colocaron sobre las frías losas del sótano. La piel del cuello y la espalda quedó pegada al hierro. Hasta el día de hoy existen 3 versiones de cómo llegó allí el rey. Según la primera, sufría estreñimiento y, siguiendo la antigua costumbre de liberar lo impuro, se dirigió en secreto, sin que lo supieran sus sirvientes, a un retrete apartado. La segunda, recogida en un informe de un espía de Nápoles, dice que uno de sus sobrinos, que no quería esperar a que muriera, lo empujó, acechándolo en la puerta trasera. Según la tercera, relatada ya después, el propio rey se dirigía a rezar. En las leyendas populares se conserva la expresión «el rey se levantó y fue a confesarse, y cayó en la mierda, tal y como había vivido». No pudieron meter el cadáver en el sarcófago, la carne se hinchó, el vientre se ennegreció. Según el médico Jean de Laon, los ojos se salieron de sus órbitas por la presión interna y quedaron colgando de hilos mucosos, como los de un cadáver de los pantanos.
De los oídos y la nariz brotaba una masa amarillenta y grisácea con olor a col podrida. El cuerpo apestaba tanto que el verdugo que se ofreció a ayudar en el embalsamamiento perdió el conocimiento y las monjas que intentaban leer una oración fúnebre sobre él se tapaban la boca con pañuelos impregnados en romero y vinagre. Por la mañana el olor se había extendido por toda la parte occidental del castillo. Hubo que romper las ventanas de la sala donde lo preparaban para el funeral. No lavaron el cuerpo, solo lo limpiaron con trapos secos. Cambiaron 3 veces el sudario funerario. El primero se empapó de pus y el segundo se deshizo por los lados debido a la mucosidad. En los registros del hospital del monasterio de ese día figura la siguiente anotación: el cuerpo de su majestad se descompone con una rapidez nunca vista ni en la lepra ni en la descomposición interna. Los dedos se han ennegrecido. La boca está abierta como la de un ahorcado. De la piel emana un vapor que hace agria el vino. La muerte no se declaró oficialmente hasta pasadas las 24 horas. Los embajadores de Venecia y Austria ya se encontraban en el castillo. Uno de ellos escribió más tarde: ocultaron el cuerpo en una torre de piedra, cubriéndolo con arcilla seca y alcanfor, pero incluso allí, a 30 pasos, se podía sentir un olor pesado y pegajoso, como si todo el reino se hubiera podrido en el sótano. Tras la noticia de su muerte se desató el caos. El heredero, un niño de 9 años, se encontraba en París, rodeado de los partidarios de su madre, la duquesa, sospechosa de conspirar con la facción monástica. El ejército, acampado cerca de Orleans, exigía la confirmación de la muerte y se negaba a jurar lealtad sin ver el cadáver. El cuerpo, ya tan descompuesto que lo transportaban cubierto con un paño negro y rociado con vino para amortiguar el hedor, fue llevado a la capilla de San Juan, donde se celebró un funeral apresurado. Uno de los caballeros que custodiaba el ataúd contó más tarde: sentía cómo se calentaba el suelo de la capilla debajo de él, como si la muerte no se hubiera ido, sino que se hubiera quedado entre nosotros. El funeral se celebró con prisas. El ataúd fue llevado por 6 verdugos. Los sacerdotes leían oraciones con pañuelos empapados en vinagre. En las calles de París rezaban y escupían. Algunos decían: murió como vivió, en la suciedad, el miedo y la locura apestosa. Ese mismo día estallaron 3 revueltas. Una semana después, la regente ocupó formalmente el trono, pero en las provincias comenzaron los disturbios. La Iglesia guardó silencio. En los sermones no se mencionaba ni el nombre ni las virtudes del rey. Solo un cronista que escribía en el monasterio de San Pablo terminó su relato con estas palabras: que Dios juzgue a quien puso su cabeza en la fosa, pero no nos corresponde a nosotros sacarla. Así terminó el hombre que había gobernado Francia durante 23 años y comenzó una nueva era, sin nombre, sin cuerpo, sin oración.